Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Rosa Fernández, asesora de imagen, formadora especializada en CES y Community Manager. Ya sabéis que estos días, bueno, los lunes y los miércoles a las 5 de la tarde estamos en directo aquí en la cuenta de ACO realizando píldoras de contenido relacionados con la imagen personal. Lo tengo a ver por ahí. Muy bien, no os preocupéis si no podéis verlo en directo, estas sesiones. Nosotros, aparte de que Instagram siempre lo guarda 24 horas, nosotros después los colgamos en el canal de YouTube y en Instagram TV. Hola. Hola, ¿qué tal? Y hace unas semanitas que estamos tratando el tema del coaching ocupacional y como es habitual, el ponente en estos casos es Abel Cifuentes, que es quien se encarga de realizar estas acciones para los ayuntamientos de Cataluña y también de otras acciones de coaching en general para empresa privada. ¿Qué tal, Abel? Bien, aquí listos para la siguiente sesión. Muy ¿Qué me bien. cuentas tú? Pues nada, aquí también, aquí presentando. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo abordar las preguntas complicadas en la entrevista, ¿sí? Ujú. Sí, hoy vamos a hablar de preguntas Incómodo. incómodas, ¿no? Pero que nos hacen ellos a nosotros o nosotros a ellos. Bueno, la idea es, como has comentado, y en este tiempo de experiencia, los años de experiencia en este sector de reorientación laboral, siempre que aparecen estos temas de las entrevistas de trabajo, lo que a mí me suelen plantear son preguntas especialmente complicadas, difíciles de responder o que les suelen molestar a las personas. Entonces, si te parece, la propuesta sería abordar un poquito ese tipo de preguntas por temas. Veremos hasta dónde llegamos, porque sí que es verdad que a veces nos calentamos con un tema y la cosa, bueno, por mi parte al menos, ¿no? Me enrollo mucho más y a lo mejor no completamos. Pero sí que he cogido una serie de temas y vuelvo a plantear lo mismo. Si por lo que sea no se termina, podemos buscar en otra sesión de completar este tipo de, esta sesión. Entonces Vale, sí, nos perfecto. referimos a las preguntas que nos hacen los entrevistadores. ¿De Vale, acuerdo? Sí. perfecto. ¿Y por qué se hacen complicadas? ¿Qué hace que una pregunta sea complicada? Pues mira, las preguntas nos pueden parecer incómodas o complicadas por varios motivos, ¿eh? Uno y principal, no sé si principal, pero vamos a decir que de los motivos así más importantes son las preguntas. De entrada, no siempre, por la experiencia que yo tengo, no siempre las llevamos suficientemente preparadas o previstas que van a surgir. Existe cierta tendencia un poquito a la improvisación y entonces pensamos que podemos responder con facilidad, sin preparación, a ciertas preguntas. Y yo siempre me planteo lo siguiente: si ellos, como entrevistadores, ya sea que pertenezcan a la empresa o ya sea que la empresa haya contratado una empresa de contratación, de la ahora se llama recruiting, ¿no? Si nos van a entrevistar personas preparadas para hacer preguntas, me resulta absurdo que nosotros, cuando acudimos a las entrevistas, no nos preparemos igual que ellos se preparan. Es decir, imagínate que yo acudo a jugar un partido de básquet y yo no vengo ni entrenado, ni preparado, mi equipo no viene preparado ni entrenado, y entonces pretendemos competir con el otro equipo que sí viene preparado y entrenado. Por tanto, ahí hay un poquito una postura, una actitud. Sabes que a mí me gusta mucho hablar de actitudes. De hecho, vamos muy relacionados. Estos son sesiones de coaching ocupacional. Por tanto, antes sería decir, ¿cómo es posible que yo, en mi forma de abordar una entrevista de trabajo, pretenda ir a una entrevista de trabajo con una serie de creencias, de pensamientos y de ideas que me condicionan mi presencia en la entrevista de trabajo, venga ya con unos juicios emitidos, por ejemplo, del palo de las preguntas, lo único que pretenden es tenderme trampas, o hay preguntas trampa, o que, por ejemplo, preguntan cosas raras, se meten en mi vida privada, preguntan cosas absurdas, no tienen ningún sentido. Todos esos son una serie de ideas que yo voy almacenando en mi cabeza y con esas ideas preconcebidas yo me presento a una entrevista de trabajo. Es totalmente absurdo. También me resulta un poquito chocante el hecho de que las personas tengan esa especie como de incógnita. ¿Qué me van a preguntar en las entrevistas de trabajo? Como si, y más en los tiempos que corren hoy en día,
el tema de las preguntas de entrevista de trabajo fuesen como, permitirme un poco la broma, ¿no? Como si fueran el secreto de la momia de Tutankamón. Claro. Aparte ya lo hablamos en otra sesión, de que eso se puede Exacto. investigar, se puede preparar. Es decir, es que no podemos, la única postura que nos queda es aterrorizarnos, seguir pensando qué nos van a preguntar y qué preguntan y no sé qué me van a preguntar. ¿Qué sentido tiene permanecer en esa zona de incertidumbre cuando, si lo miramos objetivamente, podemos saber qué se pregunta en una entrevista de trabajo? Solo hay que coger el teléfono al que todo el mundo tiene en su mano y tiene acceso a Internet, meter en su buscador preguntas y respuestas de entrevistas de trabajo y van a salir muchísimas entradas al respecto. Existen muchísimos libros, muchos trabajos, existen los centros ocupacionales, existen muchísimas formas de salir de esa duda. Por lo tanto, al final, si lo analizamos fríamente, el kit de la cuestión no está en qué me van a preguntar o no, sino qué me impide hacer un trabajo de averiguación sobre lo que van a preguntar o no van a preguntar. ¿Qué es lo que está haciendo que yo me quede paralizado? Y por otro lado, el por qué. Hay preguntas que nos incomodan, que es a lo que vamos a ir hoy concretamente, porque el otro venía, tú, como bien has dicho, de otra sesión. Hoy me quiero ocupar más de aquellas preguntas que nos incomodan, ¿eh? En el caso de que vayamos preparados a la entrevista, esas que me incomodan. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque de alguna forma me van a colocar en una zona de inseguridad o me van a provocar una incomodidad por el hecho digamos, de una serie de informaciones que yo a lo mejor deseo tener o que me van a preguntar. Porque hay algunas, como tú me has preguntado, me has dicho, pero son preguntas que me van a hacer o que yo voy a hacer. Algunos de los tips que verás, no solo de lo que me van a preguntar, sino de lo que yo voy a preguntar. ¿Eh? Porque de alguna forma vamos a ver temas, pero no se nos olvide que muchas veces en las entrevistas de trabajo, muchas veces se acaba la entrevista y el entrevistador te dice aquello de, ¿tiene usted alguna pregunta para hacerme? Y entonces, normalmente es decir, no, me ha quedado todo claro, ¿no? Hablaremos, si te parece, también de esa pregunta y de esa respuesta. Entonces, ¿te parece? Empezamos con el primer tip. Perfecto, sí. Preguntas. Ahora una chica nos decía que tenía mala conexión, que lo vería más tarde. Es como he dicho antes, como quedan grabados, no os preocupéis, después los colgamos en el canal de YouTube o en Instagram TV, los podéis ver siempre que queráis. Yes. Y además haremos un pacto, como vamos haciendo, Rosa. Vamos a someter a nuestros oyentes a un corte. Si por lo que fuera, que a veces nos ha pasado, empezamos con sucesivos cortes, lo zanjaremos. Lo zanjamos y ya lo abordaremos en otro día. Exacto. Miraríamos incluso de grabar un vídeo, digamos, privado nosotros, con el contenido y subirlo. Pero es muy pesado que se esté cortando y vuelta a iniciar la sesión, cortar y volver a iniciar. Bien, pues vamos rápidos y nos vamos al primer tip que vamos a abordar, que es el siguiente. El salario. Salario. Dineritos. ¿Vale? Bien, preguntas incómodas. Típica. ¿Cuál es el sueldo que cree usted que debería ganar? ¿Os suena esta pregunta? Sí. Muy bien. Y la gente no sabe qué responder, ¿vale? Y entonces, ¿qué es la respuesta más adecuada aquí? Bueno, yo puedo decir, bueno, pues yo creo que Melco Gama ganará al mes 5.000 euros, ¿vale? 4.000 euros. Porque tengo la autoestima bien alta, y bien apretada y bien regada, ¿no? Claro, la pregunta de millón sería, vamos a ver, ¿estamos siendo realistas? Y si soy realista y creo que mi trabajo merece 5.000 euros al mes o 4.000, se supone que estoy en esa entrevista porque habré presentado un currículum lo suficientemente potente, maravilloso y fantástico que justifique ese sueldo. Se supone, además, que si lanzo esa cifra, yo me habré comparado con otros profesionales que hacen lo mismo que yo y que están cobrando ya esos sueldos. ¿Qué quiero decir con esto? Ojito con lanzar una cifra enorme que no esté justificada. Hay sueldos de 5.000 euros, claro que los hay, y demás. Pero seguramente irán acompañados de un trabajo, de unas competencias y de una responsabilidad, pues yo qué sé, muy importante. También es cierto que las personas que están ganando a lo mejor 4.000 o 5.000 euros seguramente han tenido que pasar un recorrido de formación tremendo y una experiencia tremenda y harán trabajos de muchísima importancia, ¿vale?
Entonces dices, bueno, ¿qué otras respuestas pueden aparecer? Y que yo siempre digo, prohibido, prohibido, prohibido a responder a esta pregunta de cuál es el sueldo que usted debería ganar y soltar aquello de, mira, ahí está mi amiga Pepa. Pepa, te Ah. saludo. Espero verte pronto. ¿Qué otra respuesta suele haber a veces frente a esa pregunta? Pues bueno, yo escucho muy a menudo demasiado esta. A mí lo que me paguen ya me está bien, porque yo lo que quiero es trabajar y ganar un sueldo, así que lo que me den ya me sirve. Eso No, ya es como peor, ¿no? Como infravalorarse. estamos en todo lo contrario, nos estamos infravalorando totalmente, estamos mostrando una actitud, bueno, pues de minusvalúa de nosotros, de falta de autoestima profesional y seguramente vamos a incluso transferir algún estado emocional complicado privado que puede estar ahí, que no nos conviene. Las empresas no quieren contratar a personas con problemas. Las personas quieren contratar a gente que emocionalmente esté sana. Por tanto, tampoco vale. Y luego que, sea cual sea tu nivel profesional, tú mereces un sueldo. Entonces, al final, ¿cuál es la respuesta adecuada? Pues yo creo que es muy sencillo. Mirad, lo que os decía antes. Él se ha preparado la pregunta. Luego tú te has de preparar la respuesta. Es muy simple, muy sencillo. ¿Cuál es el sueldo que usted considera que debería ganar? Pues yo previamente he mirado ese contrato que se va a ofrecer, qué puesto de trabajo es, cuántas horas voy a estar trabajando, voy a informarme de otros compañeros o amigos que estén en las mismas circunstancias que están cobrando y luego diré yo, pues ese dinero, y como digo yo, y le añadiré un 10% porque yo lo valgo. Hombre, claro. Porque sí, ¿sí? Porque es un estímulo propio que tenemos hacia nosotros mismos de una valoración de lo que estamos haciendo. Algo que sea lógico, algo que sea, si no se llama una gestoría o se llama alguna información, se busca la información de cuál es el salario que corresponde por ese rango, por esa categoría, por esas horas. Es así de sencillo. Insisto, ahí lo que no podemos ir es totalmente, digamos, vendidos sin tener la respuesta preparada. También puede ser que te pregunten respecto del dinero, ¿cuál es el sueldo que usted estaba ganando hasta ahora? Ojito con esta pregunta, porque yo puedo decir, pues yo ganaba 3.500 euros. Y la gente se suele subir lo que hacía. Claro, automáticamente la otra persona te va a decir si tienes alguna nómina para poder demostrarlo. Y ahí tenemos un serio problema. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser, yo siempre digo que en las entrevistas de cualquier tipo, en las que vamos a querer vendernos, ofrecer nuestro producto, que somos nosotros, no os olvidéis que el comprador es el entrevistador. Hay que tener cuidado de ser sinceros, ser honestos, no mentir, pero tampoco decir cosas que nos puedan perjudicar, ¿vale? Entonces, cuidado con lo que decimos, porque en un momento dado se nos puede venir encima. Cuidado con esto porque no es habitual que te pidan que demuestres el sueldo que ganabas mediante una nómina, pero al final, como se suele decir, las mentiras tienen las patas cortas. Al final acabará viniendo, algún momento habrá en el que te van a pillar. Por tanto, el tema dinero, si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema dinero, lo ponga aquí, ¿vale? Falta otra cosa. Imagínate, avanza la entrevista y nadie habla del tema dinero. Aquí tenemos un problema. Es que no ha salido el tema dinero. Me voy de la entrevista y no ha salido el tema dinero. ¿Puedo yo preguntar? Sí puedo preguntar por el tema dinero. Yo cuando me dedico al otro lado, al otro bando, siempre procuro hacerles ver que en una primera entrevista ya hay una serie de informaciones básicas que deberían ofrecer y se debe ofrecer desde las empresas. ¿Por qué? Pues porque las personas que vienen a hacer la entrevista con nosotros en las empresas tienen su vida personal, tienen sus cuestiones personales familiares, tienen una serie de cosas que están ahí. No cuesta nada de entrada, al menos nosotros en la empresa cuando estamos haciendo una entrevista, en primera entrevista, antes de seguir hablando, explicamos el horario, las vacaciones, el sueldo, todas las condiciones. Para que entonces si la persona que está con nosotros le digo, ¿quieres que sigamos con la entrevista? Es ponerle muy fácil a esa persona el tema, ¿no? Yo soy partidario de que los entrevistadores en esa primera entrevista ya den esa información. Pero supongamos que no la dan. Se despiden de ti. A ver, la pregunta que yo lanzaría, otra pregunta, sería, ¿qué vas a perder? ¿Qué vas a ganar
si te vas de esta primera entrevista sin abordar el tema dinero, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si no hay una segunda entrevista, si no prospera tu candidatura, no has perdido nada, media hora o 3/4 de hora que ha durado esa entrevista. Pero si realmente ha causado impacto, si realmente les has llamado la atención, te llamarán para una segunda entrevista o para un periodo de prueba. Lo más probable es que en esa segunda entrevista ya se hable de condiciones en general. Y si en la segunda entrevista no surgiese esa información de dinero, sería más fácil, más justificable y te daría mejor imagen abordar esa pregunta por tu parte en la segunda entrevista que no en la primera. Y yo voy a dar un paso más allá. Llega una segunda entrevista y no sale el tema dinero. ¿Qué ganarías? ¿Qué perderías? Si te esperases a que te dijesen, usted empieza, tal día empieza en periodo de prueba. Digo yo, es el tercer encuentro comunicacional con esa empresa y plantearos, ¿qué gano y qué pierdo esperando? Si yo espero al momento en el que me digan, vamos a hacer un periodo de prueba, digo yo, ¿no será que causamos mejor imagen esperando en ese momento para lanzar la pregunta que no lanzarla en la primera entrevista, que total es una entrevista, un primer encuentro, y que en un momento dado sí que puede incomodar que se pregunte sobre el tema dinero, ¿vale? Mi recomendación es siempre que esperemos a una segunda entrevista o cuando haya siempre ya una postura clara que tú veas que te están hablando ya en firme de que va a haber una contratación. En cualquier caso, ¿cómo se pregunta eso? ¿No? ¿No te lo han dicho? ¿Cómo se pregunta? ¿Qué se pregunta? ¿Cómo está lo mío? No, eso no. Así no. ¿Aquí cuánto pagan? Tampoco. Aquí dan pagas extras, no funciona tampoco. Entonces, yo os voy a lanzar un par de frasecillas, quien quiera que tome nota, que son frases muy socorridas y que nos hacen proyectar una buena imagen del tipo. Me gustaría, ¿tiene alguna pregunta para mí? Imagínate, si al final de la entrevista te invitan a hacer una pregunta, claro, pues tú pregunta. ¿A ti te interesa saber cuánto te van a pagar? Pregúntalo, si te invitan a preguntar, ¿no? Por ejemplo, pues sí, me gustaría saber cuál es el sistema retributivo. A lo mejor alguien estará pensando, uff. te queda muy fino, la verdad. ¡Qué finolis! ¡Qué finolis! Bueno, todo el Pero mundo mucho sabe lo que es mejor. el sistema, claro, el sistema retributivo que hay. ¿Cuál es el sistema retributivo que tienen en esta empresa? Cualquier entrevistador sabe que le está preguntando por dinero. Fijaros la diferencia entre decir, ¿y cuánto me van a pagar? ¿No? Entonces, esto es algo que nos puede provocar un poquito sacar la sonrisa o la risa, pero hay que cuidar muchísimo las formas y las maneras, ¿eh? Es muy sencillo. Vale. Puede ser que en ese momento que tú preguntes esto, te digan un sueldo y entonces, porque me lo han preguntado en muchas formaciones, dice, ¿y si entonces me dicen una cantidad que a mí no me conviene? ¿Qué hago? Claro. Bueno, estoy imaginando que se refiere a una cantidad muy pequeña, no una cantidad muy grande. Pues sí, no. A ver qué hago yo con tanto dinero cada mes, no haya problema, ¿no? La pregunta entiendo que tiene que ver con un asunto que no te conviene. Pues es muy sencillo. Tú das las gracias por haber podido pasar esa entrevista, te vas, no hace falta decir, oiga, mire, no me llame más porque para lo que pagan aquí me lo gasto en los caminos, en los viajes. ¿Qué puede ser? Sí, sí. Entre que coloco al niño y ya me lo he gastado, ¿no? Silencio, discreción, nunca se sabe cuándo tiene uno que volver hacia atrás en un mismo camino. Se agradece la visita, la entrevista y ya está. Y si vuelve a aparecer una segunda entrevista, acude a esa entrevista. Hace la segunda entrevista. Y cuando vuelva a salir el tema, tú entonces decides si declinas o no declinas esa propuesta. Pero no cortes nunca. No digas, mire, es que yo no voy a coger esa entrevista porque con lo que pagan a mí no me llega, me lo gasto todo en viajes y en canguros para el niño, por ejemplo. No, hay que responder con ese mismo cuidado del tipo, me siento muy agradecido por esta oferta que ustedes me dan, pero las condiciones no cubren mis necesidades. Yo vivo lejos y tengo unas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. También puede ser que tú digas, oye, mira, es que para no entrar nada, al menos entró este dinero. O, vale, casi me lo gasto todo entre ir y venir, pero me conviene ponerme en marcha, porque a lo mejor una vez dentro, tal. Bueno, hay también respuestas
porque a veces la persona cuando tú le preguntas o te proponen el sueldo, dice, mire, pues tengo para usted preparados 800 euros, tenemos este presupuesto, ¿qué le parece? Bueno, pues puede ser que no te parezca bien ese sueldo, no te llegue para tus expectativas. Tú vas a decidir qué te sale más a cuenta, quedarte en casa, seguir buscando y ocuparte de tus cosas o volver a la vida activa, aunque te quede poco margen de dinero, pero coger otra vez la velocidad, coger el ritmo, engrasarte los huesos ocupacionales otra vez y esperar a que salga una nueva oportunidad. Y entonces, como a veces me dicen, bueno, ¿y cómo hago para aceptar un sueldo bajo que yo en el fondo no quiero? Vamos, a veces me dicen, si me permitís compartir la expresión, me dicen, ¿cómo lo hago para bajarme los pantalones y quedar muy bien? ¿Vale? Sí, claro, es así. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay que bajarse los pantalones con dignidad, ¿sí? Con dignidad. Entonces, os voy a lanzar también alguna frase socorrida. Bueno, a mí me parece bien su propuesta, pero quisiera saber si al paso de 3, 4 meses o 6 meses habría la posibilidad de que hubiese una renovación o pudiésemos considerar este sueldo en función a mi rendimiento para que yo pueda conseguir unos ingresos más ajustados o más al nivel de lo que yo necesito. Bien, esta es una respuesta correcta. Y alguien podrá estar pensando, uy, para que se te ocurra eso en el momento. Que no se te ocurre en el momento. A mí no se me ha ocurrido en el momento. Es que estoy harto de repetir esta frase. Claro. ¿Sí? Llevo mucho entrenamiento. Por eso os decía que si a alguien de vosotros le interesa que os pase una chuletita con esas preguntas, Claro. respuestas mágicas, lo escribís ahí en el chat o se lo pasáis a Rosa en el privado y os mandamos un poquito esas frases socorridas, ¿no? De auxilio, que actúan como las flores de Bach, ¿no? Sí, eso sirve mucho para, pues eso, para no quedarte así sin saber qué decir. Eso es. De todas maneras, como os decía, estos ejemplos que yo voy diciendo, algunos los he trabajado yo con el tiempo, pero existe muchísima información que está ahí, colgada en Internet, que nos ayuda a coger un vocabulario asertivo, correcto, porque fijaros, no estamos de privarnos de nuestros derechos. Se trata de decir cómo explico, cómo digo. ¿Es una pregunta incómoda? Claro. Claro que nos incomoda hablar de dinero. Tú coge a cualquier amiga que tengas y pregúntale cuánto gana. A ver qué te dice. A la que nos tocan el dinerito, nos ponemos un poco nerviosos. Sí. De esa misma manera, cuando a ti te preguntan qué sueldo es el que usted considera que quiere ganar, o este es el sueldo que tengo para usted, estamos tocando ahí una cifra. Y es normal, y más en estos tiempos, cuando estamos atravesando dificultades, cuando ahora mismo estamos pasando por una circunstancia complicada con el tema de los trabajos, ERES, ERTES, muchísimas cosas en las cuales estamos viendo nuestros ingresos reducidos y todo eso es como una cadena y no siempre se puede reducir todo lo que tenemos a las espaldas. Es como una cadena. Si a mí me bajan un sueldo o me sale un trabajo de 800 euros, vale, pero todos los gastos que yo tengo también me van a venir a la baja, se me van a ajustar para que nos reequilibremos. O sea, que entiendo la preocupación de esto, pero es importante el poder manejar bien esta pregunta que tenga que ver con el dinero. Voy a cerrarlo diciendo, es normal y muy legítimo querer saber cuánto nos van a pagar en ese puesto de trabajo. Por otro lado, como decía al principio, creo que es importante que en la propia entrevista de trabajo esa información te venga ya dada, para no encontrarnos con esa incomodidad. Pero, mientras tanto, en el otro lado, en el lado de los entrevistadores, no acaben entrando por ahí y asuman con naturalidad que solo entrar una persona te den los datos. Muchas empresas ya lo hacen, Es más, en muchos anuncios que salen en prensa ya te pone. Sí, te pone la franja de... Te dice más o menos la horquilla de salario que te entras. Esto suele pasar más en puestos de trabajo vinculados a empresas más chiquititas, más pequeñas, en las cuales a lo mejor la entrevista te la va a hacer el propio dueño de la tienda, del taller, de la pequeña empresa, de la oficina. Y ahí hay que hacer un trabajo muy potente de pedagogía pues, para que lleguemos a ese punto de naturalidad y de estructuración. Estamos ayudando mucho a las personas a poder afrontar bien una entrevista de trabajo, pero yo sé que hay muchísimos ayuntamientos que también están ayudando a las pymes de su entorno en un trabajo de mentorización y de acompañamiento
Hay programas muy potentes en los cuales se juntan, digamos, lo que sería el centro ocupacional, la empresa y los usuarios y se forman allí grandes programas. Yo he trabajado para programas muy potentes en Viladecans, donde se genera esa especie como de programa completo 360 grados a real, nada ficticio, a real, con las jornadas de contratación y de lo que son estas jornadas, no me acuerdo el nombre que se le da cuando acuden las empresas, y van haciendo entrevistas en plan carrusel, cambiándose de mesa a las personas, y yo he estado participando 3 años en 3 ediciones en el mentoring de Viladecans, y realmente allí hay programas muy potentes en los cuales las pymes están siendo también ayudadas o mentorizadas para mejorar en sus competencias de búsqueda de candidatos. Bien, no sé si tienes alguna preguntita tú con respecto del dinero. Bueno, una pregunta ya la has hecho y más que nada, bueno, ¿por qué a lo mejor los reclutadores qué sienten cuando les preguntas por el dinero? En el caso que lo preguntes un poco mal. Sí, a ver, mira, si se pregunta bien, también hay un punto muy importante y es que el perfil de los entrevistadores está cambiando mucho. Hoy en día encontrarte con entrevistadores de 30, 35, 38 años, así. Y ya vienen con otra mentalidad muy diferente. Vienen con una mentalidad menos como diría, jerarquizante, no vienen con tanta prepotencia, vienen con una accesibilidad mucho más mayor y dando más tranquilidad y confianza a las personas, generando un ambiente más distendido, que eso está muy bien. Y si tú te pones en el lado de un entrevistador, en un momento dado creo que tenemos una sesión preparada en cómo enfocarnos con los entrevistadores. Pero la pregunta que me hacías, cualquier pregunta que se haga correcta y bien, no cae mal. Pero fíjate que si a mí me preguntases tú, por ejemplo, oiga, ¿y a mí cuánto me van a pagar? Yo te respondería, ¿y tú qué vas a hacerme a mí? Claro, o ¿qué es de lo mío? ¿Y qué es de lo mío? ¿Cómo que cuánto te voy a pagar yo? Si aún no sé lo que vas a hacer tú por mi empresa. Exacto. Depende cómo se pregunten las cosas, depende cómo se enfoquen. La persona que la va a recibir de una forma diferente. Fijaros una cosa, es súper importante, sabéis que lo repito muchísimo, la forma en que utilizamos el lenguaje. El lenguaje no simplemente es descriptivo, lo he dicho un montón de veces, el lenguaje es generativo. Y depende cómo te hable una persona, depende cómo te haga una misma pregunta, cómo la enfoque, cómo la entone, qué palabras utilice dentro de la pregunta, te puede caer mejor o te puede caer peor. Y una persona que llega y se sienta de una forma así te dice, bueno, pero vamos a ver, ¿aquí cuánto pagan? A mí me genera una realidad que es, oiga, mire, hasta luego, Lucas. Sí. ¿Es injusto? ¿No es justo? Es que no sé si ese es el discurso. Yo solo sé que te he dado a ti una oportunidad, te he dado media hora para una entrevista y nada más llegar a través de tu imagen, de tu presencia, de tu aspecto, de tu forma de hablarme, me has generado a mí unas sensaciones desagradables. Si no pretendías eso, habértelo mirado un poquito. Claro, sí. Porque lo que cuenta es lo que tú has provocado en mí. ¿Sí? Entonces, bueno, respondiendo a lo que decías, si se pregunta bien, ningún problema. Y tener en cuenta que hoy en día la generación de entrevistadores ha cambiado mucho, el perfil de edad ha cambiado mucho y estamos con otra gente, con otra mentalidad, mucho más abierta, mucho más, vamos a decir, igualitaria en la relación. Y esto, pues, yo pienso que es un avance, ¿eh? Ya no estamos de aquellos entrevistadores en ese despacho oscuro y con aquella mesa enorme en medio y todo encorbatado, trajeado y con todo serio. Claro, con todo eso ya te da como, parece un interrogatorio más que... Te da una tensión tremenda. Muy bien. Perfecto, pues pasamos a la siguiente. Vale, mira, la siguiente que yo he preparado también es parecida a esta. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo y quiero saber cómo está el tema, ya voy a poner 2, porque las vamos a trabajar juntas, si te parece. Perfecto. Mira, me estoy refiriendo a cuando queremos averiguar sobre... Vacaciones y horarios. Vacaciones y horarios, ¿vale? Puede parecer un poco absurdo. Ay, pero eso... Hombre, vamos a ver. Yo, si voy a una entrevista de trabajo, me gustaría saber si voy a tener vacaciones, ¿no? Y a ver qué horario voy a tener, ¿no? Sí, claro.
¿vale? Que es lo de siempre, que llegar y preguntar por las vacaciones también queda un poco raro. Queda bastante raro, sí. Queda bastante raro preguntar por el horario, aquí cuántas horas se trabaja al día o cuándo son las vacaciones, ¿no? Ahora imagínate la escena, tú vas a una entrevista de trabajo, imagínate que vas a esa entrevista de trabajo a principios de julio, julio con L. Y en la entrevista vas y preguntas, ¿aquí cuándo dan vacaciones? Claro. ¿Qué te parece? Sí, sí, más que nada que las empresas en esa época es justamente para temporada de verano. Claro, a ver, es mal si es una empresa que va a hacer vacaciones y mal si es una empresa que no las va a hacer. Lo mires como lo mires, Sí. mal, la pregunta mal, ¿sí? Entonces, pero es lícito, a ver, ¿qué hay detrás? ¿Tiene sentido que uno quiera saber cómo va en el tema de las vacaciones y horarios? Hombre, claro que tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tengo una familia, porque a lo mejor quiero coincidir mis vacaciones con las de mi pareja, porque además resulta que, yo qué sé, pues que tengo críos por en medio pequeños, ¿eh? Si son mayores ya, pues no pasa nada, pero si son pequeños a lo mejor me tengo que combinar. Claro, Claro, es normal querer saber para, esto. Y vamos a lo mismo, igual que con el tema del dinero. Es que no me dicen nada. Bueno, pues si no te dicen nada, hay dos opciones, como decía antes. ¿Qué ocurre si en una primera entrevista no me dicen nada y yo no pregunto? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Perder no pierdo nada. ¿Y qué gano? Bueno, proyectar respecto de esos temas, dinero y vacaciones, una imagen positiva. Es decir, bueno, esta persona no... ¿Cómo es posible que está sin trabajo, está en paro y me pregunta en la primera entrevista aquí cuándo se hace fiesta? ¿A que no cuadra? Aunque en el fondo la pregunta la estés haciendo por estos motivos que te he dicho, que tiene sentido para ti, porque tienes que combinarte, porque a lo mejor te ayuda tu madre o tu suegro, vete a saber, te ayudan para combinarte porque tienes que organizar un casal para los críos, porque a lo mejor llevas 5 años sin coincidir las vacaciones con tu pareja, vete a saber mil cosas, ¿no? Entonces, claro, habiendo detrás un motivo que entiendo y está justificado, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué pierdes y qué ganas? Pierdes dar una mala imagen y ganas, total, en esa primera entrevista que no sabes a dónde te va a llevar. Llega la segunda entrevista, igual que con el dinero, y más de lo mismo. Y llega el final, un periodo de prueba, y ya sí que entonces tengo que empezar a enterarme a ver qué pasa con estos temas, ¿vale? Entonces, papel y lápiz otra vez, y ahí va la frase maravillosa. Bueno, la pregunta que se lanza y que desemboca en el resto es, si hay una cosa que quería preguntarle, ¿me podría hablar de cómo es la distribución de la jornada laboral? Aquí ha quedado fina sí, también. que ha quedado fino. Bueno, se ha quedado finísima. ¿Vale? Estoy preguntando por el horario. ¿Y la distribución anual cómo es? ¿Los días de trabajo cómo son? Yo fíjate que no menciono la palabra vacaciones para nada, porque mencionar la palabra vacaciones cuando uno está en el paro suena chungo. Sí, sí. Mencionar la palabra vacaciones cuando uno está en el paro suena chungo, suena raro. Por tanto, distribución de jornada laboral, calendario anual de trabajo, no de vacaciones, de trabajo. Que ¿Vale? nos dirá cuándo trabajamos y ya queda como intuido cuando no. Normalmente cualquier entrevistador te dirá, pues aquí trabajamos, pues tenemos un calendario laboral, yo sé yo, a mí si me preguntaras a mí diría, pues mira, nosotros trabajamos, hacemos unos días de fiesta en Navidad, luego hacemos otros en verano, normalmente siempre en agosto, las 3 primeras semanas de agosto es cuando cerramos. Ya está, ya sé yo un poquito cómo va. Otra empresa diría, pues mira, aquí no cerramos en todo el año, vamos por turnos y vamos viendo, vamos por turnos, vamos generando los turnos, con lo cual, bueno, a mí ya me da pie. Y entonces esos calendarios de turnos ustedes los van avisando con un tiempo de antelación, ¿sí? Claro, fíjate que yo no estoy preguntando por las vacaciones, estoy preguntando para saber cómo distribuyo yo mi vida, digamos, en el momento en que yo esté ahí prestando mis servicios. Pero, insisto, ¿qué sentido tiene preguntar esto en la primera o en la segunda entrevista? Si aún no sé si me voy a incorporar. Claro, pero es que entonces cuando ya me he cogido cariño al trabajo y me dicen esto, bueno, pues sí, cuando llega el momento de incorporarte o no te conviene el sueldo o no te convienen las vacaciones, tú decide qué vas a hacer con eso. Y como digo siempre, cierra bien, declina amablemente
No digas, no, es que no me compensa el dinero ni las vacaciones, porque mire usted, es que yo tengo en mi casa un cuadro, tengo una historia y claro, yo no encuentro la posibilidad de poder combinarlo con mi vida personal. No entres por ahí. Claro, a ver, y una pregunta. Cuando preguntamos por el horario, de esta manera tan fina que nos has dicho, o las vacaciones, Hay elegante. fina y elegante, ¿tenemos que hacer esta pregunta solo o porque hay gente que a veces que también tiende a explicar, no, es que mira, yo tengo un niño y tengo que combinarlo con la madre, y a explicar a lo mejor historias de su vida personal, a lo mejor para que la otra persona empatice, pero no sé si es del todo bueno? No, no, porque eso es poner, como decimos aquí, pans a las rodas, que quiere decir poner trabas. Es decir, tú vas a preguntar por el sistema retributivo, por la distribución de la jornada, y yo lo que he explicado es que detrás pueden haber una serie de motivos. Mira, Hay una preguntita, si sí, quieres hay te un lo texto. leo. Uh-huh. Para que se pueda contestar a lo largo de la charla, ¿qué pregunta trampa debería prepararse una persona candidata? Tipo, si usted está, a ver, si usted dijera departamento o empresa, ¿qué cambio haría? Ah, esta es una pregunta así con... A ver, necesito que me la vuelvas a leer, si la puedes rescatar. Sí, que sería una pregunta trampa y que si usted dijera el departamento o la empresa, ¿qué cambiaría? Ah, si a ti en una entrevista te Si una preguntas... empresa si te dan como la opción de decir que cambiarías de la empresa, me imagino. Ajá, vale. Claro, esa pregunta estaría dentro de un contexto muy concreto e intento imaginar que esa no es una pregunta normalmente de primera entrevista, ¿eh? Eso es una pregunta y si la persona que la ha escrito me puede ir confirmando, estamos hablando de una pregunta en una entrevista ya muy específica, de un puesto de trabajo muy concreto, ¿puede ser? Pone dirigiera. ¿Sí? Redirigiera. 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 No estoy entendiendo bien la pregunta. Si A en una ver. entrevista de trabajo el entrevistador te dice, si usted pudiera, Sí. ¿qué departamento cambiaría de mi empresa? ¿Es esto? Si usted dirigiera el departamento de la empresa, ¿qué cambios haría? Creo que es así. Ahora Ahora sí, ¿no? Bien, vale. Mira, esa pregunta es lástima porque esa pregunta, abordamos ese tipo de preguntas hace 2 o 3 sesiones, ¿vale? Cuando dijimos el perder el miedo a las preguntas de entrevista. Y dimos una herramienta muy potente. Voy a hacer un replay de lo que hablamos en su día y voy a intentar responder a eso. Mirad, en las preguntas de entrevista de trabajo dijimos, voy rápido, dijimos, hay 2 tipos de preguntas abiertas en general. Tienen una intención, todos sabéis lo que es una pregunta cerrada y una pregunta abierta, ¿vale? Una pregunta cerrada es la que de forma natural y, vamos a decir, y de inercia, te invita a responder dicotómicamente, es decir, sí o no, bien o mal, arriba o abajo, lleno o vacío, por poner un caso. Y las preguntas abiertas son aquellas que te lanzan al aire y entonces puedes enrollarte muchísimo, ¿vale? Bien, eso es lo primero. Los entrevistadores, o cuando hacemos entrevistas, hacemos este tipo de distinción de pregunta porque la pregunta cerrada nos habla de la capacidad creativa de salir de un embrollo, de desarrollar el pensamiento de una persona, mientras que la persona conformada, conformista y apática te contestará, pues sí, pues no, pues bueno, pues mal. Da igual lo que preguntes. Y empezamos ahí a tantear. La pregunta abierta, cuando lanzamos la pregunta abierta, lo que buscamos es la capacidad que tiene la persona con la que hablas de sintetizar, de concretar, de ordenar, de programar y vamos a decir, de compartimentar su cerebro para coger algo que le das y desarrollarlo con una cierta lógica. Me parece que ha vuelto alguien a escribir la pregunta. Ha dicho que esta pregunta se la hicieron a una hija suya, es Pepa Fraile, y que le grabaron. Le hicieron grabar un vídeo contestando esta pregunta. Ok. Entonces quiere decir que tuvo la pregunta con tiempo, ¿vale? Dicho esto, después hablábamos el otro día de que todas las preguntas tienen detrás lo que llamamos una línea de exploración. Tal como más o menos recuerdo la pregunta, ¿vale? Estaría dentro del bloque y si alguien está interesado, esta persona que está escribiendo está interesada, le podemos enviar este documento que es una dinámica que utilizamos nosotros en las formaciones, en las que vemos como 14 o 15 líneas de contenido o de exploración que se hace a través de las preguntas. Es decir, detrás de cada pregunta hay una intención, una línea de exploración. Queremos saber de la persona acerca de algo. Así de memoria te diría que las líneas de exploración son iniciativa, tenacidad, honestidad, flexibilidad, versatilidad, proactividad, asertividad,
capacidad de liderazgo, y así manejamos como en esas dinámicas que hacemos en formato formación, no ahora porque no tenemos tiempo, como unas 14 o 15 líneas de exploración. Y esta dinámica, que tiene como 92 preguntas, el juego consiste en coger cada pregunta y ver cuál es la línea de exploración que hay. La pregunta, tal como me la ha escrito, creo que tiene que ver, tendría que leerla bien, seguramente podría abarcar 2 o 3 líneas de exploración, que sería iniciativa, proactividad, capacidad de cambio, resistencia, resiliencia y un montón de cosas, ¿vale? Sí, sí. Entonces, esa pregunta, sí o sí, detrás tiene una línea de exploración. La ventaja es que seguramente si la grabaron es porque la pregunta se la lanzaron primero y tuvo tiempo de prepararla, ¿de acuerdo? Entonces, en esta dinámica que está ahí, y si alguien la quiere, insisto, la puede pedir, se la enviamos, lo que no tenemos son las respuestas, porque en esa dinámica habría que adjuntaros 24 libros, porque son 92 preguntas. Entonces, eso requeriría coger esa pregunta, mirarla bien, ver exactamente cómo está redactada y ver. Lo importante es que la pregunta tiene una intención y quiere averiguar sobre esa persona, sobre tu hija, quería averiguar, seguramente por lo que me has dicho, su capacidad de iniciativa, de resolución, de organizar su trabajo, de impacto, de proactividad, de una serie de cosas que a través de la respuesta se verían. Esas preguntas que se graban, luego se analizan, ya no tanto si hace un tic o si se mueve así, se mueve así, sino la manera en que ha planteado la respuesta. Pero lo importante, me imagino, que se la preparó, es evidente, ¿de acuerdo? Se estila mucho ese tipo de pregunta y de respuesta. Recordad, toda pregunta tiene detrás una intención. Perfecto. Y tú me estabas preguntando, no sé si había terminado con el tema. Sí, bueno, que ahora no me acuerdo la pregunta que te he hecho, pero bueno, de explicar que a veces que hay gente que tiende pues a explicar mucho de su vida privada, para, a lo mejor para que empaticen, pero que... No. Yo decía, en mi trasfondo yo puedo estar pensando en si me conviene o no el sueldo, si me conviene o no las vacaciones, pero esto yo no lo proyecto. Yo simplemente, si no me gusta, declino amablemente y digo, bueno, pues en un momento dado yo puedo decir, pues es un tema que no se ajusta a lo que yo necesito, agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado y ya está. Si me preguntan, yo no tengo por qué explicar que tengo una hipoteca, 3 hipotecas y un coche y no. Económicamente estoy buscando otro sueldo. Pero fíjate que la posición que tú quedas es una posición muy honesta, muy correcta. La otra persona te puede decir, bueno, ¿y cuál es el sueldo que usted había imaginado? Bueno, pues no sé, tampoco, y vuelvo a insistir, tampoco te vayas aquí, tú valoras si te interesa meter el piececito dentro. Si te han ofrecido 800 y tú consideras que necesitas o por debajo de 1000 no harías, dilo. He conocido casos, que les he aconsejado, asesorado en ese sentido. Y bueno, ¿cuál es el sueldo que usted imaginaba? Pues mire, yo imaginaba, estaban ofreciendo 700, yo necesito mínimo 900 para que a mí sea un tema que me pueda interesar. Oye, y fue, vale, pues venga, vamos a empezar con 900. Nunca se sabe, a ver, también es miraros una cuestión, imaginaros vosotros que los entrevistadores tomaran esta posición. ¿Cuál es el sueldo que usted cree que debería ganar? Y tú dijeras, pues yo creo que debería ganar 3.500. Vale, pase. Claro. De hecho, creo que, no sé si fue Campofrío que hizo un anuncio así, que decía, ¿cuánto te tanto? Ah, pues venga, vale. Oye, pues he pensado que no sé. Ah, pues venga, vale. Ojalá fuera así de fácil las cosas. Lo normal es que el empresario, de alguna forma, también proteja sus intereses. Y no es malo, no es jugar sucio, proteja sus intereses. Aquí la cuestión es qué imagen voy a proyectar entrando en estos temas así como elefante por la cacharrería. ¿Sí? Perfecto. No sé si hay alguna preguntilla más, alguna opinión Por más. aquí no, creo que no. Uy, espérate, que no veo. No, ya está, Vale. estás aquí. Y si, por ejemplo, pasa eso, que en julio nos dicen, pues eso, de trabajar, o estamos en la entrevista, que sería para la temporada de verano, y tengo un viaje a finales de agosto. Lo digo en la primera, bueno, lo digo en ese momento, hago la pregunta, ¿qué pasaría? No la digo, me espero. Bueno, yo a esto diría, a ver, antes de plantear esta pregunta, yo diría, vamos a ver, si tú en agosto te vas a ir de vacaciones y esa empresa habla en agosto, ¿qué haces yendo a esa entrevista? Sí. Yo antes, de alguna forma, me enteraría haciendo de espía como fuera para preguntar en esa empresa
¿Cómo funciona el tema de los horarios? ¿Qué vacaciones hacen? Porque lo que es absurdo es que tú vayas a una entrevista de trabajo en el mes de julio y te digan que sí y sea una empresa en la que no cierren y se hagan turnos. ¿Quién crees que va a pringar en agosto? ¿Los veteranos o los recién llegados? Pues lógicamente los recién llegados. Tú y yo, que hemos trabajado muchísimo junto con el equipo en tema de hoteles, a ver, sabes que en muchas marcas pues hay pues, bueno, un proceso. Entonces, hasta que un director de hotel o un director adjunto o un subdirector llega a un nivel tal que puede escoger sus vacaciones, pasan años, ¿eh? Y estamos hablando de personas que son directores de hoteles y que en un momento dado se les contrata o cambian de hotel y cambian de hotel justo en julio y agosto y en junio, julio y agosto. ¿Por qué? Pues porque el señor titular de ese hotel, que lleva muchos años pringando, si me permitís, en pleno verano, con la repercusión que tiene totalmente con toda su familia, hay un momento en el cual la empresa decide ya que pueda disfrutar de unas vacaciones pues, en compañía de su pareja o de sus hijos, que hacen vacaciones, somos un país que somos de vacaciones muy focalizadas en agosto, julio y agosto y septiembre, y ¿quién va a llegar allí? Otro director, ¿vale? O externo, o trasladado, o en proceso de subir de rango, pues que lógicamente se va a ver pringadas sus vacaciones en el mes de agosto. Por tanto, si lo digo o no lo digo, jamás en la vida se dice eso. Nunca se dice eso. Porque de entrada es que queda tan mala imagen que tú impliques, oye, es que yo en agosto tengo programado un viaje. Bueno, pues es que si a mí me lo dijeras, yo diría, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a posponer la entrevista a septiembre. Y entonces hablamos, ¿no? ¿Qué haces yendo a una entrevista en julio si tú en agosto te vas a ir de vacaciones? ¿Vale? Insisto, a menos que te asegures de que esa empresa cierra. De cerrar. ¿Vale? Perfecto. Venga, más cositas respecto del Pues dinero, de las vacaciones. Lo digo porque a la hora que es, a lo mejor os podría adelantar los otros temas que yo tenía preparados. Vale, lo podemos abordar en otra sesión. Mira, los temas siguientes que tengo preparados es cómo abordar preguntas complicadas que tienen que ver con enfermedades. ¿Vale? Aunque no lo vamos a ver ahora, pero lo pongo aquí. Perfecto. Para que veáis los temas que teníamos preparados. ¿Vale? Hay preguntas que nos incomodan respecto de posibles despidos que hayamos vivido a lo largo de nuestra carrera profesional. Que esto puede ser que ocurra. Y surgen preguntas de estas en las entrevistas. Sí. Hay preguntas que nos incomodan que tienen que ver con lo que llamamos lapsus de ocupación laboral en nuestra carrera. Esto le preocupa muchísimo a la gente, no solamente que te lo pregunten en una entrevista de trabajo, sino que quede patente ahí en el currículum. Claro, por eso yo a veces cuando hicimos la sesión sobre el tema del currículum, decía, vamos, basta ya de currículums, ¿cómo diría yo? Tipo, plantillas, y la gente está obsesionada con poner en la vida laboral fecha por fecha, cronológico, inverso, no inverso. Es que es claro, si yo sigo así de esa manera, si yo tengo toda mi vida profesional ocupada sin ningún lapsus, claro que me conviene poner las fechas. Pero si hay un lapsus por en medio, ¿por qué no inventamos otra manera de hacer un currículum sin mentir? ¿De acuerdo? Vale. Claro. Después, otro tipo de preguntas que suelen incomodar mucho son las que tienen que ver con lo que llamamos carencias. Es decir, cuando estoy en la entrevista y surge una pregunta que va a desvelar que en algún punto del cuadro competencial que se está pidiendo yo no cubro, no llego, y eso incomoda mucho. ¿Vale? Entonces veremos también cómo afrontar eso. Y nos queda el último tip que quería presentaros, que le llamo personales. Es decir, preguntas que tienen que ver con cosas que entendemos que tienen que ver con nuestra vida privada. Por eso os he puesto aquí
el candadito, ¿no? Cosas Perfecto. privadas que son mías solo. ¿Ves que hay un candado encima? Algo de esto abordamos la última vez, Sí. pero me gustaría dedicarme exclusivamente a esto. Son los tips que nos quedan por abordar en las próximas sesiones. Y como lo que vamos a hacer, nos hemos quedado aquí, si os parece bien, Sí. en la próxima sesión abordaremos preguntas incómodas que tienen que ver con despidos, enfermedades, carencias que yo tenga en mi currículum de cara al puesto de trabajo que se está buscando, temas de los parones, lapsus profesionales y temas de tipo personal. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, si Entonces, quieres hacer algún resumen o lo dejamos aquí. lo podemos dejar aquí. Como resumen de hoy, sería, os he planteado los dos temas más importantes que suelen ser los que más nos suelen incomodar. Tanto que nos lo pregunten como si tuviéramos que preguntarlo, ¿de acuerdo? Diría, como he dicho al principio, que ninguna pregunta tiene una respuesta maravillosa espontánea. Y espero, y os deseo a todos, que no cojáis mucha práctica Mejor. en este tipo de respuestas, porque eso querrá decir que estáis trabajando y estáis ocupados. De ahí también que el trabajo que estamos haciendo muchos orientadores de ayuntamientos, muchos expertos en coach, como estamos trabajando, precisamente por esto, porque las personas cuando llevan ya mucho tiempo trabajando, se pierde práctica en estas cosas, se gana una confianza en el hacer del día a día en el trabajo, pero cuando ese trabajo desaparece, esta mañana justamente con el ayuntamiento de San Joan de Vilatorrada, hemos tenido un webinar. En muchos ayuntamientos estamos ofreciendo unos webinars para que podáis escoger un tema gratuitamente, porque vosotros los ayuntamientos tenéis la capacidad de convocar a vuestros usuarios. Hoy ya hicimos uno con el ayuntamiento de Viladecans y hoy hemos hecho uno con el ayuntamiento de San Joan de Vilatorrada. Y precisamente con el tema central de la búsqueda de empleo en circunstancias diferentes. Las circunstancias diferentes, evidentemente, nos estamos refiriendo vamos a decir, el trance por el que estamos pasando todos, no solamente a nivel laboral, sino a nivel social, familiar, con el tema de esta pandemia, ¿no? Y en ese momento en el que nos damos cuenta de cuántas veces estamos funcionando en ese modo transparente que decimos, que era el tema de esta charla de esta mañana, cómo hemos estado transitando por la vida laboral, y es diferente, fijaros, una persona que está cogiendo un trabajo, lo dejo, lo cojo, lo dejo, lo cojo, lo dejo, como que está como en constante alerta, ¿no? Pero fíjate, y que eso de las preguntas, de las entrevistas, lo tiene desdramatizado. Sin embargo, coges una persona de cierta edad, los seniors que somos ahí, somos lo mejor, con todo mi cariño para los jóvenes también, ¿sí? Pero tenemos una serie de ventajas. ¿Y qué ocurre? Que cuando tenemos ese quiebre, esa rotura en nuestro andar por la vida profesional automática, nos encontramos entonces toda la seguridad que tenemos en el desempeño de nuestro trabajo es inversamente proporcional a la inseguridad que tenemos a la hora de atravesar una entrevista de trabajo, porque hace muchos años que no hemos hecho una. Tenemos en el catálogo de la Diputación un curso que siempre le ponemos títulos un poco así cañeros, ¿no? Y hay uno que se llama SOS, lo traduzco, porque hay gente que no es catalana que está viéndonos, SOS, hace mucho tiempo, SOS de SOS, de peligro, Sí. Hace mucho tiempo que no hago una entrevista de trabajo. Y luego tenemos otro, todavía más cañero, más retante, que dice, ¿dónde vas con esta edad buscando empleo? ¿No? Y están enfocados ambos digamos, a ese segmento de personas ya de cierta edad. Sí. Digo esto porque es normal que tengamos inseguridad y que tengamos preguntas incómodas. Las personas de cierta edad me dicen siempre, yo no quiero preguntas, a mí que me pongan a trabajar y yo demostraré lo que puedo hacer. Sí, es cierto, mira, le llamamos la generación del desempeño, es la generación del esfuerzo. Sin embargo, arrancó con los millennials la generación de la comunicación. Los jóvenes saben comunicar muy bien lo que hacen, pero los mayores, esa asignatura la perdimos de vista. Somos del demostrar, arrimando el hombro,
échame, verás tú hasta dónde yo puedo llegar. Y sin embargo, las nuevas generaciones han nacido con las nuevas tecnologías, han nacido con la comunicación y son generaciones que nos muestran nos explican, nos proyectan lo que van a hacer, lo que saben hacer. Nosotros, bueno, quizá yo no, porque digamos estoy en otra onda, pero hay mucha gente de mi edad que solo saben transmitir lo que saben hacer con una puesta en escena. Póngame a prueba, pero no me pregunte, porque no me sé explicar. Lamentablemente, los seniors, a partir de 50 años para arriba, no nos queda más remedio que aprender. Aprender a expresarnos, aprender a presentar, aprender a tener un discurso, aprender a transmitir verbalmente una entrevista de trabajo, porque tal como están las cosas, no solamente ahora, sino ya hace mucho tiempo, hay la necesidad de hacer un filtraje. No podemos coger a todas las personas 3 meses, probarlas, que se pongan a trabajar o una semana y después cuando probemos a 500, entonces decidimos. Claro, no va así la no cosa. se puede. Ha llegado a tal punto, ya sé que nos acercamos a la hora crítica, Bueno, ha llegado quedan a tal 4 punto, minutitos. sí, ha llegado a tal punto que estamos incluso, hay empresas que están ya utilizando entrevistas con bots, con robots de filtraje. Entonces, claro, ¿podemos los seniors adaptarnos? Claro que podemos. La pregunta es, ¿queremos? Claro. No, aprender nunca es tarde. Claro, exacto. Por eso se está haciendo un trabajo muy, muy, muy intenso en los centros ocupacionales, en los que yo colaboro cuando me llaman, pero quiero reconocer el trabajo de los orientadores que hay en los centros ocupacionales, en los clubs de feina, que llamamos aquí, el trabajo tan enorme y tan potente que se está haciendo. Y es una lástima que no se aproveche al máximo ese trabajo, porque lo están haciendo personas con un alto nivel profesional, que además es un servicio al contribuyente. Y a veces nos cuesta mucho, mucho llenar un grupo de formación cuando realmente se están haciendo esfuerzos tremendos y estamos haciéndolos todos a través de nuestros impuestos. Así que os animo a tirar para adelante. Esto es como una bomba de esas chinas que en 4, 3, 2, 1... Se para. Y sabéis que las sesiones de Instagram solo duran 1 hora. Angelines, un saludito desde Barcelona. Sí. Muchas gracias a todos. Y luego te cuento quién es Angelines, ¿eh, Rosa? Vale. Gracias. El lunes volvemos, continuaremos con estos tips, abordaremos el resto de preguntas incómodas de las entrevistas. Así que un saludo muy fuerte y que tengáis un buen fin de semana. Igualmente, que vaya muy bien a todos.